Los hospitales, lugares donde la vida y la muerte conviven en un frágil equilibrio. Durante el día son refugios de esperanza y lucha, pero cuando cae la noche, sus pasillos vacíos y ecos persistentes revelan secretos que nunca deberían ser escuchados. Historias de médicos, enfermeras y pacientes que, sin saberlo, comparten espacio con algo más. Algo que no pertenece a este mundo. Prepárate para adentrarte en los relatos de aquellos que se enfrentaron al misterio y el horror en los corredores de lo desconocido. Porque cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, el hospital deja de ser un lugar seguro. En mi primer turno nocturno en el Hospital Central, me sentí extrañamente tranquilo. Era un edificio viejo, con pisos de mármol desgastados y paredes que parecían haber absorbido décadas de murmullos y lamentos. A pesar de su aspecto lúgubre, no creía en las historias que contaban algunos compañeros sobre cosas raras que pasaban de noche. Siempre he sido una persona lógica y para mí todo tenía una explicación racional. Esa noche me asignaron a la sala de traumatología. La mayoría de los pacientes estaban dormidos o sedados y el único ruido era el suave pitido de los monitores. Había poca actividad, por lo que pasé las primeras horas organizando expedientes y repasando algunos protocolos médicos. A eso de las 2 de la madrugada, mientras revisaba el inventario de medicamentos, vi a una enfermera pasar frente a la sala de suministros. Era una mujer delgada, de cabello castaño recogido por un moño, vestida con el uniforme blanco que parecía parte del pasado. Pensé que no la había visto durante el cambio de turno, pero no le di mucha importancia. Debe ser del turno nocturno, pensé. Al rato, mientras revisaba a un paciente, la vi de nuevo. Estaba parada al final del pasillo, de espaldas, mirando hacia una de las ventanas que daba al patio interior del hospital. «Buenas noches», dije en voz alta, más para romper el silencio que por cortesía. Ella giró lentamente hacia mí, pero no respondió. En lugar de eso, caminó hacia una de las habitaciones al final del pasillo, la habitación 207, que sabía estaba vacía porque la había revisado al inicio de mi turno. Sentí un escalofrío, pero me convencí de que tal vez había algún paciente que no me había reportado. Caminé hacia la habitación, pero cuando llegué, estaba completamente vacía. La cama estaba hecha, las luces apagadas y ni rastro de la enfermera. Regresé a la estación de enfermería, algo confundido. Le pregunté a Miguel, el auxiliar que estaba conmigo esa noche, si conocía a la enfermera que había visto. ¿Una enfermera? ¿Cómo era?, preguntó, levantando la vista de su celular. Delgada, cabello recogido, uniforme blanco, parecía mayor. Miguel me miró fijamente por unos segundos y luego soltó una risa nerviosa. ¿Estás seguro de lo que viste? No respondí. Había algo en su tono que no me gustó, como si supiera algo que yo no. Eran casi las 3 de la mañana cuando Miguel decidió contarme lo que sabía. Dicen que aquí trabajaba una enfermera que nadie contrató. Empezó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La llaman la enfermera del turno nocturno.
Aparece en los pasillos, especialmente en traumatología, como si aún tuviera pacientes que cuidar. Me reí, aunque sentí un nudo en el estómago. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué no hace daño?, respondió Miguel, encogiéndose de hombros. Es más, hay pacientes que dicen que les ha ayudado. No quise seguir escuchando, me parecía absurdo. Cerca de las 4 de la mañana, uno de los pacientes, un hombre mayor en la habitación 212, presionó el botón de emergencia. Fui de inmediato, esperando encontrar alguna complicación, pero lo hallé tranquilo, con una leve sonrisa en el rostro. Gracias por enviar a la enfermera, me dijo mientras ajustaba su almohada. ¿Qué enfermera? La que vino hace un rato me dijo que todo estaría bien y me dio agua. El vaso en su mesita de noche estaba lleno y el hombre parecía mucho más calmado que antes. No había forma de que alguien hubiera entrado a la habitación sin que yo lo notara, pero no dije nada. Volví a la estación y por un momento dudé de todo lo que había aprendido. Cerca del final de mi turno, decidí recorrer los pasillos una última vez. Al llegar a la 207, sentí el aire más frío. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla dejado cerrada. Al entrar, vi algo que nunca olvidaré. En la cama había un estetoscopio viejo, como de los que se usaban hace décadas, y sobre la almohada una tarjeta amarillenta con el nombre Elena, enfermera jefe. No toqué nada, salí de la habitación y regresé a la estación. Miguel, viendo mi cara, solo dijo: te acostumbrarás. Esa fue mi primera noche, y aunque nunca volví a ver a Elena, sé que sigue ahí, cuidando pacientes, haciendo su trabajo, como si nunca hubiera dejado el hospital. Y a veces, cuando paso frente a la 207, me parece oír el suave sonido de sus pasos, como si alguien estuviera revisando que todo esté en orden. No tenía idea de lo que me esperaba cuando me asignaron la guardia nocturna en el Hospital General San José. Apenas llevaba un par de meses como médico internista y me sentía más emocionado que nervioso. Aunque el lugar tenía fama de estar viejo y mal mantenido, para mí era una oportunidad para probarme. Sin embargo, esa emoción se desvaneció al cruzar la puerta. El hospital por la noche era completamente diferente. Durante el día, las salas estaban llenas de ruido. Pacientes, familiares, enfermeras y médicos iban y venían. Pero de noche, el edificio quedaba prácticamente en silencio. Solo se escuchaban los pasos ocasionales, el eco de una puerta cerrándose, el pitido rítmico de los monitores. Todo lo demás era quietud. Cuando llegué a la sala de guardia, Patricia, una enfermera con más años en el hospital que yo de vida, me saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Primera noche, me dijo, acomodándose. Sí, ya era hora. ¿Algún consejo? Sí, no te metas donde no te llaman. Me reí pensando que era un chiste, pero ella no se rió. Solo me miró durante unos segundos antes de volver a lo suyo. La noche comenzó tranquila. Había pocos pacientes internados y las urgencias eran mínimas. Entre las visitas a las habitaciones y revisar los expedientes,
Las horas pasaron rápido. Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, algo cambió. Estaba revisando un historial clínico cuando escuché pasos en el pasillo, lentos, casi arrastrados. Pensé que sería algún paciente que había salido de su habitación, pero cuando miré, no había nadie. Dejé el expediente en el escritorio y caminé hacia el origen del sonido, un pasillo que llevaba a las salas cerradas del hospital, áreas que ya no se utilizaban por falta de presupuesto. Al llegar, me detuve. Había una luz parpadeante en el fondo, justo frente a una puerta entreabierta. Me quedé quieto, sintiendo cómo el aire parecía volverse más denso, como si algo invisible me empujara a retroceder. Es solo una vieja instalación, me dije, y regresé a la sala de guardia. Cuando le conté a Patricia, apenas levantó la mirada de su taza de café. ¿Te siguieron?, preguntó casualmente. ¿Qué? No había nadie. Ah, mejor así. No insistí. Su tono era tan tranquilo que no supe si me estaba tomando el pelo o si de verdad había algo raro en ese lugar. Eran las 3 de la mañana, cuando recibí un llamado desde la habitación 308. El paciente, un hombre mayor que había sido ingresado por insuficiencia cardíaca, había presionado el botón de emergencia. Cuando entré, estaba sentado en la cama, mirando hacia la ventana. Parecía más tranquilo de lo que esperaba. ¿Qué ocurre? ¿Se siente bien?, le pregunté. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí, con una expresión que me puso la piel de gallina. ¿Puede pedirle a esa mujer que se vaya?, dijo, señalando hacia la esquina de la habitación. Miré donde señalaba, pero no había nadie. ¿Qué mujer? La que está ahí parada, está mirándome. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que seguramente estaba soñando o confundido por la medicación, pero no me quitaba los ojos de encima, como si esperara que yo también pudiera verla. Ella no se va, siempre está aquí en la noche, murmuró mientras se recostaba nuevamente. Cuando salí de la habitación, sentí que alguien me observaba desde el fondo del pasillo. Giré rápidamente, pero no había nada. A las 4 de la mañana ya no podía ignorar lo extraño que se sentía todo. Las luces de los pasillos seguían parpadeando y, por momentos, podía jurar que escuchaba voces, breves, como susurros que desaparecían en cuanto intentaba concentrarme en ellos. En uno de los monitores del área de vigilancia, vi algo que me hizo detenerme. La cámara que apuntaba hacia la sala de aislamiento mostraba una figura oscura y borrosa que parecía moverse lentamente frente a la puerta. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, aunque sabía que nadie me escucharía. Cuando fui a revisar, no había nadie, pero la puerta de la sala de aislamiento, que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba ligeramente abierta. Cerca del final de la guardia, recibí otro llamado desde la habitación 308. Esta vez, la voz que escuché a través del intercomunicador era débil, apenas un susurro. Cuando entré, el hombre estaba profundamente dormido, pero el aire en la habitación era diferente, más frío, más pesado.
Sentí que algo no estaba bien, pero no podía explicarlo. Al girarme para salir, escuché un ruido detrás de mí. Un crujido como si alguien estuviera caminando lentamente. Pero cuando miré, no había nada. Salí apresurado, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Patricia me estaba esperando en la sala de guardia. ¿Todo bien?, preguntó como si supiera exactamente lo que había pasado. ¿Qué es este lugar?, le solté finalmente, incapaz de contenerme. Ella suspiró y apagó su taza de café vacía. Ella suspiró y dejó su taza de café. Es un hospital viejo. Hay cosas que han pasado aquí y algunas nunca se fueron. Si te quedas, te acostumbrarás. No respondí cuando mi turno terminó a las 6 de la mañana. Salí al estacionamiento y me senté en el auto, intentando ordenar mis pensamientos. Nunca volví a mirar las cámaras de seguridad, ni a responder el llamado de la 308 sin compañía. Pero cada noche de guardia, esa sensación de que algo más está ahí nunca desapareció.